Pero a lo que iba es que, bueno, entonces primero escucha, después mira los ojos y se reconoce. Es un acto de humildad bien importante para un personaje como el Papa, pues porque para uno es fácil reconocerse en los ojos de otros porque somos igualitos, no tenemos, pero es que el Papa tiene en ese acto de reconocerse igual que el otro, o sea, la ternura más profunda que yo haya visto en alguien. ¿Cómo sería que yo le escribí, tal vez a ti, Guillermo, te dije, el Papa es la ternura de Dios caminando en la tierra? Es una cosa, es una ternura. Me falta comentar que tú también estuviste durmiendo con toda esta gente. Sí, yo estuve hospedada con ellos allá en el hospital. Con todos, en el hospital de campo. Mira, había en el mismo espacio, había ex guerrilleros de las FARC, ex guerrilleros del ELN, ex paramilitares, había militares retirados, había ex víctimas, es decir, personas, María Cela de Machuca, había, bueno, la que les conté de los hijitos, la que le tocó la masacre, que la violaron, que se tuvo que escapar con sus hijitos, esos. Así eran todos, esos éramos todos. Y había personas, pues, ex secuestrados, digamos, que habían estado secuestrados, en fin, de todo. Había y qué taller de vida tan lindo, ¿no? ¿Y qué crees entonces en Timochenko? No, fíjate que en Timochenko no. Creo en la bondad del ser humano y creo en esas personas que están generando ese cambio. Pero en Timochenko no, es desafortunado, pero no creo en él. Ni en el que sigue tampoco. No. Creo en los hombres, en los otros hombres. Yo lo que quiero es ese. Entonces, pero es que aquí no estamos mirando, no metamos política, porque digamos esto es espiritual. Estamos dándole una mirada como espiritual, que es lo que a mí me gustaría mantenerlo así, pues. Dentro de ese ámbito. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que el Papa hizo? Como estamos hablando de la visita del Papa, y él lo que hizo fue mantener todo en el ámbito espiritual. El proceso de paz es un proceso espiritual. Y no un proceso político, exacto. Y mantengámoslo así, además por la paz de este mismo grupo, porque seguramente tenemos, pues digamos, obviamente todos vamos a tener. Esa es una frase de mi mamá. En los almuerzos, antes del sí y el no, justo antes del sí y el no, entonces ella llegaba en los almuerzos de toda la familia, llegaba y decía: por la paz de esta casa, nadie va a hablar del proceso de paz, gracias. Divino, claro. Vamos a ver. Y le faltó los celulares, si era el caso también. Pero estábamos tocando un punto bien importante cuando decía que se podía hacer. Porque la pregunta que había para hoy es, muy bien, tenemos un montón de enseñanzas, ¿cómo las vamos a poner en la vida práctica? O sea, después de esto... Perdón un segundo antes, ¿puedo terminar mi mini? Gracias. Es que luego que mira los ojos con una profunda ternura, hace algo que para mí fue sorprendente y admirable. Y es que él admira a la otra persona, se siente admirado, o sea, como que el Papa, o sea, hace un gesto de ¡wow! ¿Qué es esta cosa tan maravillosa? Actos seguidos, lo que se siente es un profundísimo respeto y honra a la persona. Cuando uno respeta y honra al otro, entró en compasión total, o sea, está en amor y compasión. Entonces por eso digo yo que la compasión, o sea, claro, él lleva practicando la compasión pues toda su vida, años, ya es un experto, entonces él hace eso, esos movimientos son rapidísimos en él. Entonces yo que soy más novata en la compasión, entonces he estado como practicando en estas semanas y es una cosa realmente impactante cuando uno logra ponerse en ese lugar. ¿Cómo es de diferente? Ay, perdón, Cata, ¿cómo lo haces? A ver si no te das un... Así, tal cual.
Again and again and again. Escucho. ¿Cómo lo haces? Escuchas. Miro a los ojos. Ay, que eso lo vi ahorita. Escucha. Ay, espera, de vuelta lo leí. Mira los ojos, ¿qué más? Miro a los ojos. Admiro. Siento ternura. Sí, a los ojos. Admiro la persona. Un momentico, con calma. ¿Siento ternura qué? Admiro la persona. Siento respeto. Es que si uno Honro la persona. Siento respeto. No, lo que pasa es que... Honro la persona. Perdón, es que no oigo. Honro la persona. Y ahí entra en compasión total. Ahí. ¿Hay qué? Ahí entro en compasión. Entonces, ¿qué es la compasión? La compasión es una... Qué pena, pero no oigo. Qué pena con ustedes. Honro a la persona. Y todos, sin excepción, somos merecedores de compasión. Todos. Ujú. Y entonces, Es que no la agarré. Somos merecedores de compasión. Eso quiere es una decir, no hay enseñanza. nadie que no merezca el perdón. No hay nadie que no merezca el perdón, que fue lo que dijo el Papa. No hay nadie que no... Pero es que no se refería a... No hay nadie bueno que no merezca el perdón. No, digo, no hay nadie que no merezca el perdón. O sea, todo el mundo merece el Ahora, perdón. fíjense, cuando él hablaba, que siempre hacía énfasis en la gente que no se ve. Y decía, pienso en las madres indígenas o morenas. Sí. Pienso en las mujeres de la ciudad con su triple turno de trabajo. En las abuelas catequistas, en las consagradas y en las tan discretas artesanas del bien. Eso es los invisibles. Que no es la gente ni importante, ni que surge, ni nada. Es eso. El Dalai Lama, cuando era chiquito, él decía que le costaba mucho trabajo entrar en compasión. Por ejemplo, él veía dos insectos peleando y él siempre sentía compasión con el que iba perdiendo, con el que estaba más herido, y no sentía compasión con el insecto que lo estaba matando, por ejemplo. Y que eso le costó mucho trabajo a él, ese tipo de compasión. Claro, él se entrenaba incluso con eso, de niño viendo dos insecticos peleando. Miren la palabra que se desentrenaba. Es que eso es un entrenamiento. Eso es un aprendizaje y un entrenamiento de todos los días. Y entonces ese es mi aprendizaje. Y para que no se me quede en bellas palabras, estoy trabajando en eso todos los días. Entonces, lo trabajo acá, a veces me chispotea, se me chispotea 1000 veces, ¿no? No siempre, eso no es tan sencillo. Todo lo que acabas de nombrar. Todo lo que acabo de decir, una cosita detrás de otra. Una cosita detrás de otra. Y también hago el ejercicio, digamos, en las noches y en las mañanas de sentir eso. Entonces pongo a alguien y pues que no sea tan cercano. Es que sentir compasión por los cercanos es súper fácil. A alguien, bueno, sí, no, a veces no. Depende de depende como de cercano y lejano, porque igual estamos en las mismas, como seres humanos estamos en la misma distancia. Entonces, a veces no es tan fácil sentir compasión, a veces es más fácil sentir compasión más por unas personas que por otras. En este caso que estoy contando de los hospitales de campo, es mucho más fácil sentir compasión por la víctima que por el victimario. Hasta que uno logra comprender y ve en vivo y en directo que el victimario solo ha sido una víctima, incluso aún peor que la víctima. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ha elegido, porque primero no tuvo muchas opciones, es lo primero que le pasó.
al guerrillero, al guerrillero común y raso. No tenía opción. Muchos se los llevaron desde niños, 11, 12, 13 años. No tenían opción. Y les ordenaban. aparte de eso, han sido víctimas terribles. Es decir, por ejemplo, esta ex guerrillera que almorzó en mi mesita, a ella a los 14 años la violan los paramilitares. A los 14 años la violan los paramilitares, su mamá se ha ido de la casa, ella está sola, y entonces una amiga le dice, oiga, ¿por qué no, en este dolor de esa niña que ha sido violada por los paramilitares, una amiga le dice, ¿por qué no nos vamos a la guerrilla? Que al menos ahí vamos a tener una familia. Mira cómo se va esa niña a la guerrilla, buscando una familia. Sí, pobrecito. Esa niña, claro, y luego igual, como dice ella, igual me equivoqué, igual tomé la decisión equivocada. Esta es la que queda esperando y la hacen. Sí, ella además en esa violación queda esperando. Ella se va a la guerrilla sin saber que está esperando. Cuando llega a la guerrilla se da cuenta que está esperando. Entonces trata de ocultar su embarazo lo más posible. Trata de buscar su embarazo el mayor tiempo posible hasta que ya no lo pueda ocultar más, se dan cuenta que está embarazada y le dicen que le van a dar unas pastillas para, unas vitaminas para el bebé y le dan unas pastillas, ella se toma las pastillas y de ahí no se acuerda nada más hasta que se despierta y tiene el bebé muerto al lado. Claro, Si eso no es una víctima, no sabemos, no tenemos ni idea. No sabemos. No tenemos ni idea. O sea, creo que eso lo sabe Clara Rojas. Nosotros no, o yo no tengo esa información, digamos, no lo sé. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Clara Rojas dijo que tuvo un bebé. Que tuvo un bebé porque quiso. Y digo, yo no tengo ni idea. Yo no lo sé. Yo no tengo esa información y no... Y está divino, ¿no? El chico. Ay, es una cosa demasiado hermosa de muchachito. Cuando le entregó lo del Papa. Ay, sí, cuando le entregó lo del Papa. Por ejemplo, miren, ese es el sentimiento a despertar. Claro. Esa ternurita. Y le entregó y se fue, pues, le dio como mucho susto, como... Mucha impresión. Bueno, entonces esta niña se despierta con su bebé muerto al lado y bueno, y desde antes de eso, ella desde que entra, a los 3 meses de entrar a la guerrilla empieza a pensar cómo se va a volar, porque se da cuenta de la bestialidad que hizo, pero aparte de eso le entregan un libro de este tamaño y le dicen, léaselo, porque es que ahora usted es la enfermera. ¿La qué? ¿La enfermera? La enfermera. Es un libro con instrucción, un libro así. Cómo tomar unos signos vitales, cómo poner un suero, cómo amputar en un libro. Primero mató y ahora salva. Léaselo. No, ella no había matado aún, ella está recién entrada a la guerrilla. Y la ponen de enfermera de la guerrilla, de la misma guerrilla, a leerse un libro y a estudiar. Imagínense ustedes, pues esta responsabilidad más que le están entregando con un manual. Luego el primer paciente que ella tiene es un muchacho guerrillero al que le explota una granada. Cuando ella llega y dice, yo llego y lo que tengo es un amasijo de sangre y carne, yo digo, y aquí no vamos a encontrar una vena para poner un suero. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que le enseñan que tiene que hacer? Entonces ella dice, listo, Dios mío, ayúdame porque yo no sé qué hacer, ayúdame a poner este suero. Y pone el suero. Y luego le toca amputar la pierna del personaje con cegueta. Eso le toca hacer a ella. A palo seco. A palo seco. Finalmente el personaje, este herido se salva. Pero ¿cuántos no igual murieron? ¿Y cuánto de eso ella no sintió que era también su responsabilidad o su cosa? Bueno, finalmente ella se vuela después de 8 años. A los 3 meses que ella entra, se quiere volar.
Ella llega y a los 3 meses ya se quiere volar. Y se puede volar a los 8 años. O sea, ella estuvo presa. Aunque no lo hubiera estado formalmente. Como estuvieron todos. Como estuvieron todos. Como estuvieron todos. Finalmente ella se vuela. Ella dice, ellos además siempre, en esas circunstancias, siempre vuelven a Dios. Ella le dice, Dios mío, si este comandante se va, yo me vuelvo. Y a los 2 minutos llega el comandante y le dice, bueno, me voy. Y dice, bueno, comandante. Y el comandante que sale para allá y la otra que sale corriendo para el otro lado. Finalmente, ella vuelve con muchísimo miedo de entregarse y decir, pues de hacerse reinsertada, porque en ese momento todavía no estaba firmado. Ella es un poco anterior al proceso de paz, por lo que se vuela y se... Pero en la guerrilla les dicen que si van y buscan ayuda al gobierno, ¿cómo se llama lo de reinsertados? Reinsertados, no, bueno, no importa. Que si busca ayuda del gobierno para la reinserción, Agencia Nacional de Reinserción, que si busca ayuda, entonces que al principio la recibe y que después la matan y la desaparecen, que eso están haciendo con todos los reinsertados. Ese es lo que les dicen todos los días de su vida allá en Pero la miren las guerrilla. cosas que pasan todos los días que uno no se da cuenta de la importancia que tiene. Hay 2 hechos. El primero, cuando empiezan con estas conversaciones y todas las cosas, inclusive antes, desde hace varios años, el gobierno quería hacer un programa para que voluntariamente salieran de la guerrilla. Y entonces empiezan a hacer toda esta publicidad que ustedes vieron en televisión permanentemente y en la radio de que estoy de vuelta, salí. Lo primero que pidieron en La Habana es que se suspendiera esa publicidad, porque les estaba causando un daño increíble de que se saliera la gente de la guerrilla. Y lo que acaban de pedir ahorita, que se suspenda el programa que duró durante tantos años dándole esperanza a los que estaban secuestrados. Es que hay mucha gente haciendo muchas cosas. Y entonces ella le da mucho miedo, no quiere ir a la agencia de reinserción hasta que finalmente, simple y sencillamente, no le queda nada más, porque su misma familia le tiene miedo. Ella dice, yo voy a donde mi familia y me tienen miedo. Entonces, nadie me recibe. Mi única alternativa es ir allá. Yo digo, bueno, pues me voy allá y que me maten. Pues es igual, ¿no? Y la Igual, labor de la agencia es impresionante. Entonces dice, mire, ahí yo empecé a revivir, a volver a sentirme humana, a redimirme como persona, como ser humano. Aprendió desde comer con cubiertos, comía con la mano, no tenía ni idea de usar un tenedor y un cuchillo. Desde eso le enseñaron. Hasta hoy, que ya es, digamos, ella ya es profesional y ya trabaja, y además trabaja para la misma agencia, ayudando a otras personas, a otros reinsertados. O sea, es una mujer que le está haciendo un bien a la sociedad, a nosotros, a todos. Impresionante. Y de eso... Y hay una sanación de perdón total, ¿no? Hay una sanación de perdón. No hay rencor ni nada de pues hasta donde tuviste, no. Hasta donde yo vi, no hay rencor. Hay mucho arrepentimiento. Ya. Eso sí vi, mucho Sí, arrepentimiento. Claro. Pero un arrepentimiento, no culpa, porque la culpa paraliza, la culpa lleva a no hacer nada. Es un arrepentimiento que lleva a la acción, a reparación, exacto, a reparar. Eso sí vi mucho.
Y entonces, bueno, Yo quisiera terminar con esta Esa frase es y experiencia. insistir en este punto. Si queremos una nueva y vivaz etapa de la fe en este continente, no la vamos a obtener sin las mujeres. Y esta frasecita que fue, por favor, no pueden ser reducidas a siervas de nuestro recalcitrante clericalismo. Ahí va para todos. Desmenuza. ahí va para Desmenuza. todos. No entendí la